estaba en la voluntad de Dios, no pudo llegar. Pero le digo a mi esposo y a una hermana que también es una sierva del Señor, le digo, estemos preparados siempre. Así es que yo digo a mi esposo, prepárate, y yo me voy a preparar, y la hermana también que se prepare, porque tenemos que estar listos en todo momento. Y aquí estamos. No crean que es fácil para mí, porque ¿a que no saben quién me animó a enseñar a los niños en la escuela dominical? La hermana Lupita. Estaba yo con mi hijo de chiquito, no ni un año, tenía meses, Jaciel, y yo me resistía, y ándele, usted puede, así como habla, usted puede, que yo no puedo, que no me va a salir, y es todos los pretextos del mundo habidos por haber. Y ella, gracias a Dios por su vida, me empujó al agua. Ya antes había yo compartido, ¿no? Pero así ya dedicarme a servir al Señor, había muchos temores en mí, mucha timidez en mí. Soy muy tímida, déjenme decirles, tartamudeo mucho. Pero Dios es grande. Ya vamos a cumplir 21 años de casados, y con mi esposo, ya él era pastor. Yo estaba sirviendo al Señor ahí en una iglesia, ahí me pusieron a predicar. Como dice la hermana Lupita, no sabíamos mucho, bueno, yo no sabía mucho, pero me dejaron ahí, hermana, usted se va a quedar aquí a compartir la palabra. Y yo digo, yo, pastor, usted se va a quedar. Y yo me ponía a preparar, yo tardaba yo un día para preparar un tema en aquel tiempo. Estoy hablando hace más de 24 años, 25 años. Entonces, imagínense, y yo ahí nueva y preparando un tema. Bueno, sin más preámbulos, yo voy a compartir la palabra, y estamos hablando de un tema que cuando el Señor puso eso en mí, ese tema, dije, Señor, no supe ni en qué me metí. Porque es tan grande su poder, tan grande su reino, tan grande la dimensión de este tema, como decía la pastora Lupita, es tan grande, tan extenso, tan incalculable, como decía Dani, nuestra mente finita no alcanza a comprender la magnitud del Dios poderoso y de su reino en lo eterno, y su reino en esta tierra, y su reino en lo espiritual. Es tan grande que yo creo que yo he escuchado muchos temas para confirmar este congreso de mujeres, hermanas. Déjeme decir que es el que hemos tenido más luchas, pero también el que tenemos, yo creo que más gente. Déjeme decirle que estamos así, yo digo, Dios mío, pero ¿cómo ese tema? Mateo 6:33, ese fue el texto que me dio el Señor para el congreso, y digo, ¿cómo lo vamos a poner? Se ha hablado tanto de esto, es tan conocido el texto, pero no entendemos la grandeza que dice ahí, buscar primeramente el reino de Dios, y si nos ponemos a hablar de su justicia, todas esas cosas serán añadidas. O sea, no alcanzamos a predicar, yo creo, de todo ese texto. Pero hablando ya de como la hermana Lupita hablaba del reino de Dios, de Jesucristo, ayer, de veras, yo creo que el que nos terminó enamoradísimo del Señor Jesús, yo creo que, no sé qué pasó en su vida, estaba dormida en esta reunión de la mañana, pero estuvo algo hermoso. Yo así me imaginaba al Señor así bien alegre y contento, viéndonos con amor y nosotros con amor a Él. Eso fue ayer. Y ahora con ese tema también hermoso, pero yo quiero hablarles de algo que es el reino, un reino eterno y poderoso. En el principio le mandé unos temas a la hermana y le digo un reino eterno e invisible, porque es invisible, no lo vemos. Pero después cuando iba a venir el pastor Walter, que iba a venir a compartir, digo, pues voy a ponerle poderoso, porque es un reino de poder. ¿Y qué creen? No vino el pastor Walter, estoy yo aquí. Y digo, ay Señor, qué grande es tu amor, tus caminos son inescrutables, no sé, es la voluntad de Dios que se haga, ¿no? Que se haga aquí como se hace, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra, hermanos. No quiero más que hablar la palabra y que Dios sea hablando a nuestros corazones, amén. Y quiero hablar primero que nada del reino eterno de Dios, como cantábamos, un reino eterno, y en el cielo vemos que está el trono del Señor, eterno por los siglos de los siglos, amén. Le adoran día y noche los 24 ancianos. Y vamos a ver algunos textos. Tengo varios textos. Si no alcanza a verlos, nomás me escucha, y si lo van a proyectar allá atrás, que espero que si puedan, y si no pueden, lo leemos en la Biblia. Quiero que para que avancemos, hermanas, si yo digo un texto, alguien lo lee en voz alta, y así para avanzar, porque luego no lo encontramos muy rápidamente, amén.
Salmo 45:6. Vamos a hablar de un reino eterno, del reino eterno de Dios. Ya la hermana nos explicó en la mañana, ayer también lo que el reino de Dios, la soberanía de Dios y todo esto. Amén. Estamos en el libro de Salmos 45:6. Cuando lo tengan me dicen amén, y si lo tienen lo leen, por favor. Si lo puede leer, hermanita. Salmos 45:6. Ajá. 45:6, ya lo leyeron entonces. Ok. Tu trono es eterno, dice. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia, el cetro de tu reino. Sabemos que reino nos habla de gobierno, hermanos. Que al decir venga a nosotros tu reino, decimos venga a nosotros tu gobierno, venga a nosotros el gobierno tuyo a nuestra vida. Y que se haga la voluntad de Dios, como lo acabamos de ver hace rato, la voluntad de Dios. Pero es el gobierno de Dios, es la soberanía de Dios, es el orden de Dios en nuestra vida. Entonces dice aquí la palabra que el Señor tiene un trono, dice tu trono, oh Dios, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, desde la eternidad hasta la eternidad. Salmo 93:2. Amén. Quien lo tenga lo lee, por favor. Firme es tu trono y desde entonces eres eternamente. Algo que me impacta es esto de la eternidad del Señor, y nosotros pensamos que vivimos y nos morimos y ya se acabó todo. Y hay una eternidad en el reino espiritual. Y después vamos a hablar que es un reino espiritual de Dios, y también hay un reino natural y un reino donde gobiernan también las tinieblas. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Hebreos 1:8-9. Hebreos 1:8-9. Está en el Nuevo Testamento. Dice la palabra: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Dice aquí, tu trono es eterno, de siglo en siglo. Salmo 103:19. Salmo 103:19, vamos a verlo. ¿Están ahí, hermanos? ¿Trajeron su Biblia? Porque si no, ni les pregunto. Salmo 103:19. Está hermoso ese texto. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre nada más un lugar, sobre todo. Un dominio eterno, un dominio extenso es el dominio de nuestro Dios. Amén. Ese es el trono de Dios, un lugar eterno. Su reino no tiene fin. O sea, su reino no tiene fin. Nosotros a veces pensamos, como les decía antes, pensamos que vivimos en esta tierra y a veces nos esforzamos por vivir aquí, por superarnos y todo, pero no es nada más en lo natural, sino en lo espiritual. Tenemos que ver por las cosas eternas, por las cosas, dice la palabra, que no se ven, que permanecen para siempre. En eso tenemos que fijar nuestra mirada, amén. Y si fijamos nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas del reino, vamos a cambiar de manera de pensar. ¿Por qué? Porque vamos a esforzarnos más por lo espiritual que por lo natural. Dice la palabra que el tema es, busca primero el reino de Dios, hermanos, y la verdad, no estamos buscando primeramente el reino de Dios. Estamos buscando nuestro propio reino, el reino aquí en la tierra, pero no buscamos el reino de Dios. Y necesitamos buscar verdaderamente, apasionadamente, como decía Pastor Sergio ayer,
el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ese reino vamos a transmitirlo en donde hay necesidad. El domingo tuvimos un misionero compartiendo la palabra y decía, hace falta que la iglesia salga de las 4 paredes y se vaya a donde hay necesidad. ¿Cómo vamos a salir a donde hay necesidad, donde está el pobre, donde está el que necesita salir adelante, ser salvo, si nuestra vida no está establecido el reino de Dios? Si nuestra vida hay tantas cosas todavía en las que estamos batallando y por eso estamos tan cómodos y a veces tan confortables, ¿verdad? Entre 4 paredes. Necesitamos buscar el reino de Dios a que nos apasione para salir de nuestra comodidad, para salir a ver la necesidad en otros lados. Hermanos, de verdad, el reino de los cielos necesita ser compartido. Dice la palabra que será predicado el evangelio del reino en Mateo 24 y entonces será el fin. ¿Y quién va a predicar ese reino? ¿Quién va a hablar de ese reino poderoso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién va a hablar si el reino no está en nosotros? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, dice en la oración que enseñó a los discípulos. Amén. Un reino eterno, Isaías 9:6. Imagínate quién es el rey. El rey de este reino es nuestro Padre, claro, y también nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 9:6-7. Es un texto que conocemos, pero está muy hermoso. Dice Isaías, estoy en Malaquías, Isaías 6, capítulo, ¿ya lo tiene alguien? 6 al 7. 9:6-7. Amén. Así es. Dice, porque nos ha nacido en esta versión nueva traducción viviente, porque nos ha nacido un niño, nos ha concedido un hijo, la soberanía reposa sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará en el trono de David y sobre su reino. Amén. Su reino no tendrá fin. El principado sobre su hombro. Imagínate, así nació nuestro Señor Jesucristo, con el reino de Dios, trayendo el reino de Dios aquí. Porque, ¿sabes una cosa? Que el reino, cuando el hombre pecó, el reino de este mundo se le pasó a Satanás. Cuando el Señor Jesucristo vino a restablecer el reino de Dios. Dice, cuando llegó la predicación de Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Fue también la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegó Jesús, trajo el reino de Dios. Él es el reino de Dios y quiere establecer ese reino en cada uno de nosotros. Vemos ahora en Juan 1:32-33, habla que de su trono. Lucas 1, vamos a la Biblia. Estamos con muchos textos, pero es importante que sepamos la palabra. Lucas 1:32-33. ¿Qué dice? Por favor, alguien que lo lea. Así es. ¿32 y 33 leyó, hermana? Lucas, él será grande, gran hombre. Este es Lucas 1:32. Y él será grande, un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dice, Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin.
vemos que se nos ha enseñado que pues, un rey tiene súbditos, un rey tiene gente que está bajo su cuidado y todos le tienen que dar honra y todos le tienen que reverenciar. En un reino terrenal, cuando son los reyes, tienen que hacer ceremonias delante de él, porque es una autoridad. Hermanos, se ha perdido mucho la reverencia a nuestro Dios. Se ha perdido mucho la reverencia. Hace rato, lo que pasa que me tocó a mí, como le digo, teníamos invitado a predicar, me tocó a mí presidir, estaba yo así que de todóloga. Entonces, yo quería, cuando estaba la alabanza de a tus pies y toda esa alabanza, yo quería estar ahí de rodillas. Ese era mi sentir. Pero tenía que estar con un ojo acá y otro allá, y un ojo acá a ver qué horario y todo eso. Estoy acá y allá a todas partes. Pero yo quería estar ahí, adorando al Señor. Porque dice que los 24 ancianos se postraban delante del Señor y no cesaban de decir, santo, santo, santo. Y es lo que vamos a decir en la eternidad. Y a veces somos tan irreverentes a nuestro Padre, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos tan irreverentes que llegamos a la hora que queremos. No cantamos y estamos pensando en la olla de los frijoles que dejamos en la casa. Estamos aquí pensando en que, ay, mi viejo no me ha hablado. Ay, es que mi niño no sé qué le pasa. Es que eso y que el otro. Y venimos, hermanos, esto es un símbolo. Un símbolo que los hermanos con tanto amor hicieron para pues representar un trono, representar una corona. Es un símbolo, pero el trono de Dios dice que es la tierra. Bueno, la tierra es el estrado de sus pies. El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies, o sea, como su tapetito. Del Señor, de nuestro. Imagínate la grandeza, como habla en Isaías, de nuestro Dios. Imagínate la grandeza de nuestro Padre, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre sentado en su trono. Y venimos con una mentalidad tan pequeña, venimos con una mentalidad como cuando estábamos antes en la otra iglesia, que podíamos colgarnos aquí a Jesús, con una mentalidad de que podíamos adorarlo y no pasa nada, porque una cosa hecha de obra de manos no te va a hacer nada. Y somos irreverentes ante un Dios tan grande, tan eterno, tan poderoso, tan sublime. El cielo es su trono y dice en un párrafo de la Biblia, ¿qué casa me puede, cuando le van a hacer su templo al Señor, qué casa me pueden hacer que pueda contener mi presencia? ¿Qué casa los hombres pueden construir que pueda contener la gloria de Dios? Imagínate la grandeza de nuestro Padre, la grandeza de nuestro Dios y su reino eterno, que no tiene fin. Y que por la palabra de Dios dice que los adúlteros y etcétera, y etcétera, y etcétera, no entrarán al reino de Dios. Y habla, y si no eres como un niño, no entrarás al reino de Dios. Entonces está hablando de ese reino eterno, de esa eternidad. Tu vida, hermana, no se va a quedar aquí de que ya me voy a alimentarme para vivir sanamente. Gloria a Dios por todo eso. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo planes a futuro, voy a hacer muchas cosas. Pero si no nos enfatizamos en lo eterno, nuestra vida espiritual no va a estar un día, nuestra alma no va a estar un día en la presencia de nuestro Dios. O sea, sería que perdimos todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra y un día no estemos en ese reino eterno que Dios tiene para cada una de nosotras. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen en ese reino de verdad? Porque a veces lo ignoramos, hermano, o lo minimizamos, el reino de Dios. El lugar que Él tiene, donde estaremos con Él. En Apocalipsis, un libro profético, está hablando de todo lo que está, la revelación que le da Dios al apóstol Juan. Le está diciendo, y miré esto, y miré aquello. Esto lo vio, pero no lo vio aquí. Lo vio en el cielo. El reino de Dios es, la tierra, dice la palabra, que fue hecha en el libro de Hebreos 11, de lo que no se veía. Con la palabra de Dios, de lo que no se veía, fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe. De lo que no se veía, porque el Señor
tiene todo en la eternidad. Su reino es eterno, su reino es poderoso. Y nada más le mostró a Juan ese gran reino, donde está la adoración, donde está su grandeza, su majestad, donde se hace su voluntad. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea en la tierra. ¿Cómo es en el cielo? En el cielo hay orden. En el cielo se le honra a Dios, en el cielo se le obedece, en el cielo se le hace su voluntad. Y el que no sea su voluntad fue echado fuera. El que quiso levantarse en contra de Dios y ser igual a Dios, como lo dice la Biblia en Isaías y en Ezequiel, fue Satanás. Y sabes que no le pareció al Padre y dice, pues te bajas, te bajas de aquí con todo. Y se trajo la tercera parte de los ángeles. Fue el enemigo que se quiso oponer, que se quiso levantar en contra del Padre. Pero sabes una cosa, ahí se hace la voluntad de Dios. Y Dios quiere que en esta tierra, que en tu vida y en cada corazón se haga su voluntad. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a ser bendecidos. Porque acabamos de ver textos hermosos que hablan que tenemos que hacer la voluntad de Dios y que no es fácil. Amén. No es fácil porque nos encanta hacer lo que se nos da la gana a nosotros. Amén. Continuamos. Un reino eterno. Un reino eterno. Y está hablando esa palabra de trono. Significa que su trono no tendrá fin, su reino no tendrá fin. Se refiere algunas veces a una autoridad, a un trono común como este, o se refiere también a un lugar de autoridad y soberanía y de gobierno. Sí, la palabra trono. Soberanía, autoridad y gobierno. De Dios, ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas. ¿Sí? Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro Señor. ¿Cuántas alabanzas le pusiste atención que hablan del reino de Dios? De que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Majestad, Dios poderoso, Dios grande. Aprendamos, hermanos, a adorar al Señor en espíritu y verdad. Aprendamos a adorar al Señor, porque cuando cantamos esas alabanzas son palabras tan poderosas, tan hermosas. Majestad, Dios para siempre. Tu reino no tendrá fin. Tu reino es poderoso, tu reino es invisible, invisible, y ¿cómo se dice? Increíble, invisible. Wow, me quedé así, digo, santo Dios, qué hermosa alabanza. Tu reino es poderoso, tu reino es poderoso, y tú eres parte de ese reino, mujer. Tú eres parte de ese reino de Dios, donde, de verdad, cuando dice el hermano Lupita, es que no entiendo cómo cabe en la cabeza de alguien decir que no podemos hacer esto o aquello, si somos mujeres del reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Por eso digo que sí puedo. Que sí puedo con la ayuda del Señor. El rey merece todo honor. El rey merece todo honor. Primera Timoteo 1:7. Aleluya. 1:7 dice: primera, no sé la segunda, déjame ver. A ver, segunda 1:7 que dice. Ajá. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la segunda de Timoteo. Bueno, les aseguro que estaba ahí el texto. Ha de estar aquí en Timoteo. Pero nos habla de que Dios es Dios, que Jesucristo es Dios y que Él gobierna sobre todas las cosas. Como lo dice vamos a ver mejor Hebreos, hermanos. Hebreos 1. Hebreos 1, el texto lo anoté mal. Hebreos 1, vamos a ver los primeros versos. Dice el 1:3, el Hijo, dice, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de que lleva a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Dice que todo fue hecho por Él y por medio de Él sostiene todas las cosas con su palabra. Ese es el Dios el que venimos a adorar. Ese es el Dios que buscamos no nada más en la congregación, sino en nuestra vida personal. Ese es el Dios de toda la creación.
Y estaríamos, dijera mi esposo, estaríamos mal si nada más adoráramos en un congreso, estaríamos mal si nada más adoráramos el domingo cuando podemos ir, estaría mal que adoráramos al Señor nada más un miércoles o un viernes o un jueves, no sé cómo te reúnas, estaría mal porque tenemos que buscar y adorar a Dios en todo lo que somos y todos los días de nuestra vida y en más que nada en lo secreto. Porque entonces se va a reflejar la vida de Dios y el reino de Dios en público. Eso es, hermano, necesitamos mucho esa búsqueda del Señor, necesitamos mucho esa entrega al Señor, porque vivimos una vida muy relajada, hermanos. Muy relajada a lo que Dios quiere que impactemos el mundo con su poder. El Espíritu de Dios, dice la palabra que por el Espíritu de Dios, el Señor hacía grandes prodigios. Dice, el reino de Dios se manifiesta con poder. Vimos un reino eterno, pero vamos a ver lo que dice la palabra de un reino de poder. El reino de Dios a través de Jesucristo se manifestó por el poder del Espíritu Santo. Y ahí es otra cosa que a veces nosotros ignoramos. Pero hoy vamos a darnos cuenta de esto. 1 Corintios 4:20. Yo estaba buscando ese párrafo y fuimos a la iglesia de Cuacuatzintla y ahí está pegado en la pared. Y digo, ese es el texto que yo quería. Ese es el párrafo que yo quería. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. O sea, yo puedo aquí hablar mucho. Una hora, media tal vez, 15 minutos y ya termino. Pero sabes una cosa, dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No, está esa palabra poder. Es algo que puede transformar el mundo y puede transformar nuestros corazones y puede sanar nuestras vidas y puede libertar nuestras vidas y puede acabar con la opresión de enfermedad, con la opresión de ese espíritu llamado depresión que está pegando por muchas partes. Que gente termina hospitalizada porque está deprimida. Y sabes una cosa, que el Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y sabes que dice aquí que no consiste nada más en palabras, sino en poder, en manifestación del poder de Dios en las vidas, en los corazones. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde no sé qué pasa. Hay un espíritu de enfermedad atacando al creyente. Diabetes y cuánta cosa. El corazón y de todas las enfermedades habidas por haber están atacando al creyente. Y si el Señor Jesucristo vino para traer sanidad, dice que fue ungido para libertar al cautivo, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos. Y entonces si el Señor está con nosotros, ¿por qué a veces hay tanta enfermedad y tantas cosas en la iglesia, tantas ataduras espirituales? Tantas cosas de que venimos y queremos, intentamos que Dios haga algo en nuestra vida y Señor, ¿por qué no pasa? Porque hay ataduras en nuestra vida, porque hay cosas que arrastramos y que no permitimos. Algo que decía, oraba el hermano Roberto, decía que Dios va a hacer las cosas conforme rindamos nuestro corazón a Dios. Dios dice, va a tocar tu corazón. En su oración dijo, conforme tú abras tu corazón a Dios. Hermano, yo quiero decirte que no es porque yo esté predicando, sino porque el Señor Jesús está en este lugar, sino porque el Espíritu Santo está en este lugar, que Dios puede hacerte libre de cualquier cosa que el diablo quiera traer a tu vida, o esté trayendo, o esté atacando tu corazón, tu vida, tu mente, lo que quieras. No porque sea yo, sino que el Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Para traer libertad a tu vida, para que el reino de Dios se establezca en tu vida y tú puedas ser libre y tú puedas ir a orar por otra persona y hablar del Señor. Sabes que el Señor me hizo libre, a mí lo puede hacer contigo. Puedes hacerte libre porque el reino de Dios, para eso apareció el Señor Jesucristo, para traer libertad, para traer sanidad. Dios no quiere una iglesia, el reino de Dios. Buscamos el reino de Dios. Y lo buscamos y nos acercamos al reino, pero no nos metemos allí, o el reino que se establezca en nuestra vida para poder echar fuera toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús.
no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el Espíritu de Dios dice la palabra que el Señor Jesús. Vamos a ver un texto. En Mateo 12:28. Fíjate una cosa. Mateo 12:28. No quiero hacer un revoltijo, pero estamos hablando de un reino eterno y estamos hablando de un reino de poder. Amén. Mateo 12:28 que dice... Lo dice ahí, ¿verdad? Claramente. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Lo dijo el Señor Jesucristo, pero también nos dijo, les doy autoridad de ya serpientes y escorpiones, ya fuera demonios, pondrán manos en los enfermos y ellos sanarán. Entonces dice, si los demonios salen fuera, es porque el reino de Dios ha llegado. Y Dios puede hacerte libre hoy, hermano. No por lo que yo te pueda decir, sino por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Por eso puedes ser libre de toda opresión del diablo, de toda mentira, de todo engaño, todo obstáculo que hay en tu mente, de que no nos deja creer en la grandeza del Dios que tenemos. ¿Qué tengo? Di, ¿qué tengo? El Dios que tengo. El Dios que me ama. Es un Dios grande, amén. Entonces dice el Señor Jesús, ¿y sabes qué demonio echó aquí? Expulsó el Señor un demonio sordo, de ceguera y mudo. Dice aquí, un día, en el verso 22, un día llevando, dice, un endemoniado que estaba ciego y mudo. El diablo quiere tener ciegos y mudos. Y habla en el sentido espiritual, pero también natural. Sanaba enfermos, levantaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, a la mujer que estaba encorvada, a la mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre. A Bartimeo también lo sanó. Hizo muchos milagros el Señor que la gente se quedaba maravillada de su poder. Y dice la palabra que el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El Señor es eterno. A veces, hermanos, estamos con una gripa toda constipada y ahí estamos, tomando aspirinas bien fuertes para que se nos quite. ¿Por qué? Porque necesitamos orar, necesitamos creerle a Dios que el reino de Dios está con nosotros y está en nosotros para poder orar. Hermanos, yo te digo, eso está ayudando a mi fe, no porque yo tenga la fe, sino conforme a la fe de cada uno, Dios va a hacer la obra. Mujer, tú eres parte de ese reino. Lucas 12:32 dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. O sea, tú eres parte de ese reino. Dice, no temas, manada pequeña, porque a tu Padre, el Padre Celestial, le ha placido darte el reino de Dios. Nosotros al creer en Jesucristo, somos parte de ese reino. Somos parte de ese reino de Él y Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Colosenses 1:3. Fíjate lo que hizo el Señor Jesús. Fíjate lo que hizo nuestro Dios. Colosenses 1:3. 1:13, perdón. Colosenses 1:13. Amén. Dice... Entonces le dijo, ay Dios mío, en esta versión dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Desde el 12 dice, dando gracias al Padre, el cual nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, el cual nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró de las tinieblas y nos trasladó ¿de dónde? De la oscuridad, del reino de Satanás, de la esclavitud del diablo, al reino de su amado Hijo. Y donde está el reino de su amado Hijo, hay salud. Donde está el reino de su amado Hijo, hay libertad, hay paz, hay gozo.
Ese es el reino donde tú estás ahora. Y a veces no lo comprendemos y por eso andamos ahí arrastrando la cobija y ahí deprimidos, tristes, enfermos, angustiados. Parecemos a los que seguían al rey David, ¿verdad? A sus soldados, todos deprimidos, angustiados, endeudados. Pero no, hermanos, fuimos trasladados. A ver esta versión, lenguaje actual, como me dice, permítanme. 1:13, dice esta versión, déjame leerlo. Dad gracias a Dios, dice el Padre, porque nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz, la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Dice, ¿vivimos o vivíamos? De la oscuridad donde vivíamos, de las tinieblas donde vivíamos. Y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no tenemos por qué vivir en las tinieblas. No tenemos por qué vivir en la oscuridad, en la opresión. Tenemos que vivir en el reino de la luz, que es el reino de Dios. Un reino inconmovible, como leía el pastor, ya casi terminamos. Estamos viendo el reino inconmovible, Hebreos 12:28. Amén. Dice el 12:28. Está junto aquí en esta versión. Gracias a Dios, en esta versión, lenguaje actual, gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que Él le gusta recibir. Fíjate qué hermoso. Dice, gracias a Dios porque el reino que nos da no puede ser conmovido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que Él quiere recibir. El reino que Dios nos ha dado es inconmovible y Dios quiere que le honremos, que vivamos una vida para Él exclusivamente. Eso es lo que dice el Señor, porque tenemos un reino inconmovible, porque tenemos un reino eterno, porque tenemos un reino de poder. Tenemos que vivir para Él. En la otra versión vamos a ver qué nos dice la versión Valera. A ver quién lo lee, por favor. 28. Como que está tan chiquito para no agregarle ese texto. Fíjate nada más. Así, leamos todo lo que tenga la versión Valera. Así que recibiendo nosotros, no las escucho, 1, 2, 3. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos gratitud, seamos agradecidos y mediante esa gratitud vengamos y adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud vamos a llegar a la iglesia a la hora que se dice. Tengamos gratitud y vamos a adorar al Señor no más en la congregación donde nos ve todo el mundo, sino también en lo secreto. Tengamos gratitud y vivamos una vida de honra para nuestro Dios, dando testimonio a los demás, aunque no hablemos la palabra con nuestra vida, seamos el reflejo viviente de una extensión del reino en esta tierra. Amén. Si tenemos gratitud a Él, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir entregados a Él, porque Dios es fuego consumidor. Este texto está así como que, wow, tremendo. Hermanos, quiero decirte algo. Dios está en este lugar. Pónganse de pie y quiero que pasen estas hermanas, las que están sirviendo. Quiero que las pastoras me ayuden, hermano. Yo necesitaba el grupo de alabanza acá, ¿verdad? Pero dicen que están allá atrás, pero yo no los veo. Hermanos, pónganse de pie y quiero que las hermanas pastoras, quiero que Carmelita reparta aceite a las pastoras y quiero, hermanas, siervas de Dios, mujeres del reino de Dios, quiero que pongamos nuestra fe en Dios de que Dios puede traer sanidad y libertad.
sanar las enfermedades. Dios puede libertar de cualquier opresión del diablo a quien quiera y tenga necesidad de orar. Hermanas, quiero que, por favor, las que tengan necesidad, nada más la que le crea al Señor. La que le crea al Señor que Dios va a hacer algo en su vida. Quiero que pasen, por favor. Porque sabes que no puedes vivir así. No podemos vivir así. No podemos vivir así. No es la voluntad de Dios que vivamos oprimidas. No es la voluntad de Dios que vivamos enfermas. No es la voluntad de Dios que vivamos tristes, angustiadas, con temores. Hacia ella, por favor. No es la voluntad de Dios. Pero si tú le crees a Dios que Dios va a sanar tu vida de diabetes, de cualquier cosa, de tus matrices, de tus ovarios, yo no lo voy a hacer. Lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder. La hermana pastora le va a repartir la hermana Blanca Ranuelita aceite, porque dice la palabra que ungiremos. Acérquese hacia acá para que pueda darle chance a las demás tantito, por favor. Dice la palabra que ungiremos los enfermos y que ellos sanarían. Dice la palabra en Santiago, que llames a los ancianos y ungiéndolos con aceite. Dios va a traer sanidad, y no nada más sanidad, sino que dice que sus pecados les serán perdonados. Me dio gozo y me dio alegría ver a una hermanita que vino de allá de mi pueblo, por allá, verla como Dios estaba libertando su corazón. Dios estaba haciendo algo en su corazón. Dios estaba trayendo sanidad, porque no sé cuánta cosa ha tenido en su vida, y como muchas veces nosotros también a veces pasamos por cosas, ¿no? Ataduras, ofensas, nos han lastimado, pasamos enfermedades y decimos, Señor, yo no quiero estar así, o es tu voluntad que esté así, o como decía nuestra hermana, a veces tenemos la equivocada en nuestra mente y pensamos, Señor, es tu voluntad que yo esté enferma. Es tu voluntad que yo esté así siempre padeciendo de la rodilla, del páncreas, de todo eso. No es la voluntad de Dios, porque en el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay enfermedad, no hay dolencia, dice la palabra. Entonces el Señor Jesús vino para traer sanidad, para traer libertad. Y déjame decirte que no soy yo la que va a hacer la obra en tu cuerpo, sino que va a ser el Espíritu Santo. Porque dice el Señor Jesús, si yo por el poder del Espíritu Santo echo fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios se ha acercado. Cierra tus ojos, hermana. Cierra tus ojos, y yo quiero que las personas se pasen o tomen aceite, y quiero que oremos por estas mujeres. Cierra tus ojos, hermana, cierra tus ojos, y tú créele al Señor. Tú créele al Señor lo que Dios va a hacer en tu corazón. Créele al Señor, porque Dios va a hacerlo. Dios, si quieres decirle a la pastora que va por ti, yo tengo esto, puedes decirle, hermana, ore por eso, y vamos a orar, y Dios va a hacer las cosas, porque no soy yo, no es el hombre, es el Espíritu Santo que va a hacer la obra en ti. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en ti. Oh, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Oh, tú eres, Señor, el que estás en este lugar. Tú eres el que has traído a cada una de tus hijas, Padre. Eres tú, Señor, el que las has traído, porque, mi Dios, son unas mujeres vencedoras, Señor, que han decidido estar aquí porque te necesitamos, Señor. Padre, ellas quieren un milagro en su vida. Ellos quieren un milagro en su cuerpo, Padre. Ellos que te están creyendo, como aquella mujer que se acercó en medio de la multitud, Señor. Porque dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. 12 años tenía esta mujer. 12 años tenía, y para nosotros puede ser imposible, pero para Dios no es imposible, porque Jesús está aquí. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Oh, Santo Espíritu de Dios, ven, Señor. Ven, Señor. Trae sanidad, Señor, trae sanidad, Señor, trae sanidad, Padre. Trae sanidad a tu hija, Señor. Usted sabe lo que ella tiene, Padre. Usted sabe lo que hay en su vida. Usted sabe la necesidad que hay. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven con tu poder, Señor, y trae libertad, Señor. Que se rompa todo yugo, Señor, todo espíritu de enfermedad, cualquier cosa que esté, Señor, en su corazón ahora mismo, Señor, ella sea libertada, Señor, por el fuego de tu Espíritu, Señor, por el poder de tu presencia, Padre. Haz libre a esta joven, Señor, que no sea la misma, Señor, que no sea la misma, Padre, ahora mismo, Padre Santo, conforme a su fe se ha hecho, Padre, conforme a su fe se ha hecho.
hecho, Padre. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Oh, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Oh, Santo Espíritu de Dios, oh, Bacanda, vacía. No es tu voluntad, Señor. No es tu voluntad, Señor, que tu hija esté enferma, Padre. No es tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Ella es libre ahora mismo. Ahora mismo en tu nombre, Padre, conforme a tu palabra que dice, pondré la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, Padre Santo. Ahora mismo, Señor, declaro sanidad en su cuerpo, Padre. Declaro sanidad, declaro nuevas fuerzas, declaro gozo, declaro vida tuya y vida abundante, porque esa mujer tiene que cumplir el propósito para el cual has llamado, Señor. Ella tiene que cumplir el propósito para el cual has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, aunque el diablo ha querido destruir, aunque el diablo ha querido, Señor, que no se cumpla, Padre, se cumpla tu propósito, se cumpla tu propósito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Shamasira, la bacana, la basana, la basana, la vacía. En el nombre de Jesús, Señor. Recibe sanidad. Recibe la fortaleza del Espíritu Santo. Y esos dones se avivan en el nombre de Jesús. Esos dones se avivan en el nombre de Jesús. Ese fuego del Espíritu fluye en tu vida en el nombre de Jesús. Oh, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios. Ven, Señor, a tu hija, Señor. Ven a tu sierva, Padre. Ven a tu sierva, Padre. Ven a tu sierva, Señor. Ven a tu hija, Padre, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En el 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 nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, tú eres Dios de lo imposible, Padre. Tú eres Dios de lo imposible, Señor. Trae sanidad, Padre. Trae sanidad, porque tú viniste a traer sanidad. Tú viniste a sanar a los enfermos, Señor. A curar, Señor, los quebrantados de corazón, Padre. A vendar sus heridas, Señor. Mi Dios, en tu nombre, todo espíritu de enfermedad se vaya de este cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor. Haz tu obra, Padre. Haz tu obra ahora mismo, de la cabeza a los pies, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús, de toda enfermedad, de toda obra de las tinieblas, de todo lo que quiera presionar tu cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu espíritu de enfermedad te largas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces, Señor. Gracias porque tú lo haces por fe que andamos, Señor. Es por fe que andamos, Señor. Es por fe que andamos, Señor. Bendice a tu hija, Señor. Bendice a tu hija que te ha creído, Señor. Sé con ella, Padre. Haz tu obra en su vida, Señor. En su corazón, Padre. Haz tu obra en ella, sopla Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ven Señor a su vida, Señor. Ven a su vida, Señor. Haz una transformación, Padre. Haz una transformación, Padre, total, Señor, en su vida, en su corazón, en su cuerpo. Declaro, Señor, que ella es completamente libre de toda opresión del enemigo, Señor. Declaro que ella es libre, Padre Santo, de todo azote, de toda obra de las tinieblas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Porque tu reino, Padre, se establece en su vida. Tu reino de poder se establece en su vida, trayendo sanidad, Señor, trayendo vida y vida abundante, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Santo Espíritu de Dios, llena su vida, llena su vida, llena su vida, llena su vida, Señor. Haz tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Haz tu obra. Haz tu obra en ella, Padre. Haz tu obra en ella, Padre. Haz tu obra, Espíritu Santo. Ella te está creyendo a ti, Señor. Oh, Santo Señor, que estás aquí, Padre. Haz tu obra, Señor, te lo pido, Señor. Haz tu obra, Señor, en el nombre
porque tú eres sanando, Señor. Porque tú eres libertando, Señor. Porque tú eres trayendo sanidad, porque tu reino, Señor, se está estableciendo, Padre, en cada corazón. Tu reino se está estableciendo en cada vida. Nuestra manera de pensar es transformada, Señor. De tu palabra que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestros pensamientos, Señor. Y ahora creemos, Señor, que no hay, Señor, quien se pueda comparar a ti, Señor. No hay nadie que se pueda igualar a ti en poder. Que estás en este lugar, Padre, en medio de tu pueblo, trayendo sanidad, trayendo libertad, Señor. Libertando al cautivo, Señor, dando vista a los ciegos, Señor, destapando los oídos de los sordos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios, Padre. Tú eres nuestro Dios, Señor. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti.